San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. En los textos de Marcos que leemos en este tiempo, estamos más o menos a una tercera parte de su Evangelio. Podemos calcular que había pasado más o menos un año desde el inicio de la vida pública de Jesús, cuando había abandonado Nazaret, se había ido al desierto y después al río Jordán para ser bautizado por Juan. Pero no regresó a su pueblo, sino que se dirigió al lago de Galilea. Allí llama a sus primeros discípulos. Algunos ya los conocía porque habían sido presentados por Juan. Fija su morada en la casa de uno de ellos, Andrés, en Cafarnaúm, un pueblo de pescadores. Allí comienza a predicar y se forma un primer grupo de seguidores que aumenta día a día, pero con el tiempo también se forma un grupo que se oponía a su palabra, porque la veían peligrosa para la ley, las tradiciones y las prácticas sagradas que todos retenían como inviolables y eternas. De a poco se dividen las aguas entre los que creen en él y los que no. El domingo pasado hemos visto cómo la fe en Jesús es vida para la hija de Jairo, jefe de la sinagoga, y para una mujer enferma de hemorragias, impura y segregada. El Evangelio de hoy nos hace ver qué sucede cuando no hay fe. Jesús volvió a Nazaret, pero no solo, sino con sus discípulos, a los que había definido y presentado a su parentela como a su nueva familia. El texto relata lo sucedido en la sinagoga. Habían llegado algún día antes, porque en día sábado nadie se ponía o continuaba un viaje, y la gente se reunía por las mañanas en la sinagoga. Hasta Nazaret había llegado la fama de Jesús, que hacía milagros y enseñaba con autoridad, es decir, sin repetir lo que habían enseñado rabinos famosos. La gente se asombra al escucharlo y hace comentarios despreciativos, que hoy ya no serían tales, pero que entonces eran muy fuertes, especialmente en un pequeño pueblo de montaña y con poca comunicación como Nazaret. La gente decía: ¿de dónde saca éste lo que enseña? Aparente ser sabio, obra milagros, pero es el hijo del artesano. Entonces un oficio despreciado, porque era una pobre y última opción para quien no tenía ni un pedacito de tierra para ganarse la vida. Padre artesano y él mismo un artesano, un don nadie. Hay desprecio cuando dicen que es el hijo de la María. En Israel se decía siempre que una persona era hijo del padre. Cuando se citaba solo a la madre, querían indicar que su padre era desconocido. Su parentela la conocemos y ninguno de ellos brilla entre las personas importantes de la zona. En otros pasajes de los Evangelios leemos que frente a Jesús, cuando no lo quieren reconocer, atribuyen su enseñanza o sus milagros a Belzebul y al demonio, y su poder y sabiduría le pertenecen a ellos. Jesús resume la situación vivida con una frase: un profeta solo es despreciado en su pueblo, en su familia y en su casa. El evangelista concluye que Jesús no pudo hacer mucho por la falta de fe de los nazarenos, todo lo contrario de lo que había sucedido en Cafarnaúm. Hoy en día muchos rechazan el evangelio porque es predicado por tal persona, a la que juzgan no a la altura, o por la iglesia, que está lejos de ser perfecta. Pero la verdadera razón de rechazo es el mismo que en Nazaret. El Evangelio cuestiona la vida, las creencias y los valores de toda persona, también de los santos, porque Jesús es perfección divina y a esa meta nos quiere llevar a todos. Hoy Jesús no habla en la sinagoga de Nazaret, sino en nuestra celebración, en nuestra comunidad, en nuestra familia y en nuestro corazón. Es nuestra gran oportunidad de manifestar nuestra fe en Él. Que Dios te bendiga
en el día del Señor.